Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Obviamente tuvimos un pequeño percance con el anterior documento que habíamos elaborado para que ustedes puedan visualizarlo a través de YouTube, y tuvimos que volver a realizar otro video, pero con las disculpas del caso. Vamos a dar paso a la explicación. Lo trataré de hacer de la forma más clara y concisa. Bueno, la geopolítica es una ciencia que aparece a finales del siglo XIX, concretamente en 1899. Y esta geopolítica de la que hablaremos durante este video, básicamente tiene una característica de comportamiento político, en la cual a través de variables geográficas buscan satisfacer la supervivencia, la necesidad de la población y la supervivencia del Estado. Ese es básicamente el objetivo que tiene la geopolítica, y para eso se asienta sobre la geografía humana. Y cuando hablamos de geografía humana hablamos de población, hablamos de cultura, hablamos de densidad poblacional, hablamos de esperanza de vida, hablamos de calidad de vida, hablamos de tasa de mortalidad y todas esas variantes que existen dentro de un determinado territorio. Cuando hablamos de geografía física hacemos alusión a lo que es las características que tiene un territorio, y obviamente dentro de esas características que tiene ese territorio, que puede ser una variabilidad de clima y ecosistemas, también podemos hablar de una disponibilidad de recursos que podrán servir para la supervivencia de un estado. Y en todo caso de no haber una garantía de una supervivencia del estado a través de los recursos que existen en todo un territorio, hay diversas soluciones. Una de ellas es la expansión territorial, otra es la colonización, y finalmente llegaremos a los tratados de libre comercio, que obviamente beneficiarán a los países desarrollados más que a los países en vías de desarrollo. El padre de la geopolítica es el señor Rudolf Kellen. Este señor sueco, Rudolf Kellen, estableció en 1899 una idea, y en esta idea hablaba de que básicamente el Estado es como un ser vivo, y ese ser vivo va creciendo. A medida que va creciendo va demandando recursos, y a medida que va demandando recursos el Estado debe ser el encargado de sostener la supervivencia de esta población. ¿Y cómo? A través de la expansión territorial. Estas ideas de Rudolf Kellen y de otros pensadores de los que hablaremos mucho más adelante serán totalmente determinantes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El hecho de dominar un territorio básicamente te dará una ventaja sobre otro país rival. Hay territorios específicos que tienen cierta ventaja, como el caso de los países costeros, que obviamente gran parte de la mercancía industrializada y lo que son las materias primas se mueven a través de vías portuarias. El que tenga dominio marítimo tendrá una cierta ventaja sobre países que no lo tienen. Pero a la vez los países que no la tienen buscarán una salida marítima, y los países que tienen salida marítima a un océano buscarán un dominio bioceánico. Es algo que se puede notar a través de la historia de la geopolítica. Entonces, ¿para qué? Para obtener beneficios económicos. Esos beneficios económicos obviamente generarán un mejor bienestar para la población de los países desarrollados. Como ya mencionaba, estas ideas geopolíticas nacerán a finales del siglo XIX e incidirán en dos conflictos globales de los que hablamos en historia. En la Primera Guerra Mundial, que se llevó entre los años 1914 y 1918, y en la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre los años 1939 a 1945. Obviamente, ¿cuál era la postura de la geopolítica? Extender el dominio territorial. En el caso de Alemania, que es la que adopta por primera vez el término geopolítica dentro de su visión estatal, hablaremos de que la búsqueda de extender el espacio vital, y el espacio vital básicamente es lo que hablaba, la expansión territorial, pero también Japón, Rusia y China hablarán de términos geopolíticos e expansionistas, y eso con el afán de ¿qué? De poder establecer un dominio global. ¿Por qué había que extender el dominio territorial? Recordemos que con la segunda revolución industrial, que ocurre a finales del siglo XIX, los países en el mundo erradicaron enfermedades y encontraron
¿Cómo? A través de las curas y a través de las vacunas. Entonces, esto generó un producto de sobrepoblación. En un principio las ciudades crecerán, habrá un crecimiento horizontal, de que hablamos también anteriormente, y después optarán por un crecimiento vertical. Pero a medida que va creciendo, que va aumentando la población, obviamente había más necesidades que había que cubrir a futuro. Entonces, por eso había esa necesidad de expandir el dominio territorial. El señor Frederick Ratzel habla de las leyes de los crecimientos de los estados y dice que las fronteras son dinámicas, o sea que las fronteras tienen que tender a moverse, pero no moverse hacia adentro, sino a moverse hacia el exterior. Entonces apunta también a lo que es una expansión, ¿no ve? Y aquel que no tienda a mover sus fronteras, literalmente estaría condenado a morir. Está hablando de los estados, obviamente, ¿no? El término de espacio vital o Lebensraum, de la cual hablan los alemanes, básicamente está enfocado primero en lo que son las ciencias biológicas, porque si hablamos de un estado viviente, de fronteras dinámicas que se mueven, si hablamos de razas superiores e inferiores que incidirán también en este crecimiento, en esta expansión territorial que buscarán los estados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hablamos también acerca de esa idea biológica basada en la teoría evolucionista. Entonces, ¿qué había que hacer? Obviamente apuntar a una inversión armamentística y tender a apuntar a la expansión territorial. Sin ir más lejos, en el libro Mi lucha del señor Adolfo Hitler, él propuso de que la teoría del espacio vital era, o el Lebensraum, básicamente era la solución para frenar el aumento poblacional, o lo que hoy en día nosotros llamaríamos como sobrepoblación. Entonces, ¿cuál es la consigna? Tratar de extender el dominio territorial y tratar de aniquilar a ciertos grupos de personas que para otros países eran inferiores. Por ejemplo, la raza aria se creía una raza superior por encima de otros países como Polonia o la Unión Soviética. Entonces había que eliminar estas razas inferiores, pero también apuntaron a la solución final, que era el exterminio de otros grupos como los judíos, los afros, los gitanos, los homosexuales, ¿no? Que se dio también en este ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay posturas de dominio, la expansión territorial, física a través del territorio. Puede ser abarcar un territorio vecino, pero también puede ser el dominio de ciertas características. En el caso de el señor Alfred Thayer, hablaba del control naval, por ejemplo. El control naval, recordemos que las mercancías y los productos industrializados se exportaban a los países en vías de desarrollo o a otros países desarrollados a través de políticas liberales o tratados de libre comercio a través de vías navales. Entonces, el señor Alfred Thayer Mahan lo que dice básicamente es que las fronteras, el que domine el mar, el que domine las costas, básicamente dominará el mundo. Es una postura que nace a finales del siglo XVIII. El Harlan básicamente es una postura que la generó el señor John Mackinder, y en esta postura que genera el señor John Mackinder habla de que básicamente lo que fue la Unión Soviética llegaría a ser el corazón del mundo, y aquel país o aquellos países que dominen ese Harlan de alguna forma tendrán ventaja sobre otros y podrán dominar el mundo. Es otra política interesante, ¿no? Dentro de lo que es el Harlan, podríamos hablar de que a finales del siglo XIX, Estados Unidos y lo que fue el Imperio Ruso, lo que después será la Unión Soviética, hicieron un trato para la compra y venta de lo que fue Alaska por $7.2 millones. Entonces, para los rusos este territorio se constituye un territorio
vulnerable. Pero Estados Unidos lo que hace es sacar un provecho comercial, porque lo convierte en una ruta comercial entre Asia y Norteamérica. Y básicamente Estados Unidos le pega el boom a esta pequeña inversión porque recuperará su inversión en poco tiempo y después de unos años 50 y hasta 100 veces la inversión que se generó sobre el territorio de Alaska. Un datito curioso es que algunos estudiosos también dan a entender que Bolivia puede ser el Harlan del continente sudamericano por la posición geográfica que tiene en el mismo continente. Entonces Bolivia podría constituirse en un puente, y no podría, se está constituyendo en un puente para unir a países y generar lo que es el dominio bioceánico de ciertos países que no lo lograron a través del tiempo, a través de lo que será el famoso corredor bioceánico en Bolivia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica tenderá a desaparecer, obviamente, porque estas ideas estaban fundamentadas en lo que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1970 reaparecerá con otro tipo de consignas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el señor Alexander Seversky dirá que el que controle los aires, o sea, que tenga dominio aéreo, ya que ya hablábamos de la creación de las aeronaves, y tendrá el dominio del mundo. Esta es una postura que generó el señor Seversky en esta época. Nicholas Spigman, también, que hablaba acerca del Rimland. ¿Y qué era el Rimland? El Rimland básicamente era un territorio que estaba circundante a los Harlan, que era la Unión Soviética, y más bien él decía, no será el país que domina el Harlan el que dominará el mundo, sino el país que domina el Rimland, que era esa porción circundante a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el que domine estas porciones euroasiáticas básicamente tendrá el dominio del mundo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Mil disculpas por tener que volverlo a hacer. Y no olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal. Y espero verlos muy pronto. Gracias, rinocerontes. Un abrazo grande y hasta pronto.